Estimado estudiante, bienvenido a mi canal. Para todo aquel que esté interesado por el aprendizaje de máquina y desarrollar un perfil de científico de datos, este es el lugar ideal para aprender y poder desenvolverse. Este curso se inicia con una clase introductoria. Es momento de comenzar. Machine Learning puede ser aplicado a diferentes problemáticas sociales, empresariales, al igual que personales. A continuación, narraré un caso en particular en donde Machine Learning es aplicado, aportando con un sistema de predicción de futuras compras por parte de los clientes. Vamos a suponer que usted dispone de un sitio web y en su página vende un software que ha escrito. Quieres hacer el sitio web más personalizado para el usuario, por lo que usted comienza a recopilar datos sobre los visitantes, como su tipo de computadora, sistema operativo, navegador web, el país en el que ellos viven, etc. Puede obtener estos datos para cualquier visitante. También capta información en relación a las compras realizadas, incluyendo el sistema de pago. Entonces, en base a la información almacenada, podría crear una lista de datos. En función a esta información, podría la página web adaptarse de manera diferente, enfocado a cada perfil de visitante, y así mostrar los software que podría interesarse el usuario. Su plan de objetivo radica en que a medida que más personas visitan su sitio web y almacena de esta manera más datos, pudiendo identificar tendencias. Como por ejemplo, que los usuarios de Macintosh de Nueva Zelanda adoran su primer juego, mientras que los usuarios de Firefox están optando a sus programas de antivirus. Una vez que usted haya recopilado un gran conjunto de tales datos, comenzará a examinarlos y pensar el provecho que podría sacar al respecto. El problema que se presenta es uno de predicción, ya que se requiere predecir lo que la próxima persona va a comprar, y por medio de las tendencias que descubras, podrías ser capaz de predecir los comportamientos de compra para los diferentes grupos existentes de tu listado de clientes. Este caso es un ejemplo de lo que se llama aprendizaje supervisado, porque sabemos cuáles son las respuestas correctas para algunos ejemplos, como por ejemplo el software que realmente se compró. Entonces, de esta manera podríamos recomendar software adaptado a las preferencias de compra por cliente. Si los datos tuvieran masa, la Tierra sería un agujero negro. En todo el mundo, las computadoras capturan y almacenan terabytes de datos todos los días. Hay computadoras que pertenecen a tiendas, bancos, hospitales, laboratorios científicos y muchos más que están almacenando datos de manera incesante. Por ejemplo, los bancos están creando imágenes de cómo las personas gastan su dinero. Los hospitales están registrando qué tratamientos están recibiendo los pacientes y qué dolencias. Y los sistemas de monitoreo del motor en los automóviles están registrando información sobre el motor para detectar cuándo podría fallar. El desafío está en hacer algo útil con esta información. Si las computadoras del banco pueden aprender sobre los patrones de gasto, podrían detectar el crédito. Si existe un fraude por parte de la tarjeta, si los hospitales comparten datos, ¿pueden los tratamientos que no están siendo efectivos ser identificados de una manera más pronta? ¿Puede un automóvil inteligente
darle una advertencia temprana sobre los problemas que podría presentar el vehículo a una cierta distancia recorrida. Estas son solo algunas de las preguntas que los métodos de aprendizaje automático se pueden usar para dar con la respuesta. La ciencia también se ha aprovechado de la capacidad de las computadoras para almacenar cantidades masivas de datos. La biología ha marcado el camino, con la capacidad de medir la expresión de genes en microarrays de ADN, produciendo un conjunto de datos inmensos, junto con datos de transcripción de proteínas y árboles filogenéticos, relacionando especies entre sí. Sin embargo, otras ciencias tampoco se han quedado atrás. La astronomía ahora usa telescopios digitales, de modo que cada noche los observatorios del mundo están almacenando imágenes increíblemente de alta resolución del cielo nocturno, alrededor de 1 terabyte por noche. Igualmente, la ciencia médica almacena los resultados de pruebas médicas de mediciones, tan diversas como imágenes de resonancia magnética y simples análisis de sangre. La explosión de los datos almacenados es bien sabido. El desafío es hacer algo útil con esta información. El Gran Hadrón Collider, ubicado en el laboratorio CERN, aparentemente produce alrededor de 25 petabytes de datos por año. El tamaño y la complejidad de estos conjuntos de datos significa que los humanos no pueden extraer información útil de ellos. Incluso la forma en que se almacenan los datos ya va en contra de nosotros. Dado un archivo lleno de números, nuestras mentes generalmente se alejan de mirarlos por mucho tiempo. Tomar algunos de los mismos datos y trazarlos en un gráfico, ahí se podría hacer algo. Como se puede observar en la diapositiva, se muestra una tabla y luego un gráfico. El gráfico es bastante más fácil de ver y tratar. Desafortunadamente, nuestro mundo tridimensional no nos permite hacer mucho con los datos en mayores dimensiones, e incluso los datos simples de la página web que hemos recogido anteriormente. Tiene 4 diferentes características, así que, si quisiéramos graficar estos datos, necesitaríamos 4 dimensiones. Hay 2 cosas que podemos hacer con esto: reducir el número de dimensiones o usar computadoras que no saben que los problemas de alta dimensión son difíciles. En la imagen que se observa a continuación, demuestra un problema con la reducción de la cantidad de dimensiones, que en situaciones esto no vendría siendo una práctica tan correcta, ya que se podría estar perdiendo información útil y hacer que las cosas se vean bastante extrañas. Esta es una de las razones por la cual el aprendizaje automático se está volviendo tan popular. Los problemas de nuestras limitaciones humanas desaparecen si podemos hacer que las computadoras hagan el trabajo complejo por nosotros. Hay otra cosa que puede ayudar si el número de dimensiones no es demasiado más grande que 3. En este caso, podría utilizarse glifos, que utiliza otras representaciones como el tamaño o el color de los puntos de datos para representar información sobre alguna otra dimensión. Pero esto claramente no ayudaría si el conjunto de datos tiene 100 dimensiones. De hecho, es probable que usted haya interactuado con algoritmos de aprendizaje automático en algún momento. Se usan en muchos de los programas de software que usamos, como por ejemplo Microsoft, el Office, filtros de correo no deseado, reconocimiento de voz, juegos de computadora, etc. También Machine Learning está presente en el reconocimiento automático de matrículas, en los sistemas de cámaras de seguridad y autopistas de peaje,
en los sistemas de frenado y estabilidad del vehículo, e incluso son parte del conjunto de algoritmos para determinar si un banco le dará un préstamo. El título que se ha puesto en la diapositiva solo sería verdadero si los datos fueran muy pesados. Es muy difícil calcular la cantidad de datos que realmente hay en todas las computadoras del mundo, pero se estimó en el año 2012 que fue aproximadamente 2.8 zettabytes de datos, siendo un salto bastante alto en comparación al año 2006, que fueron solamente 160 exabytes, y se ha proyectado llegar a 40 zettabytes para el año 2020. Sin embargo, para hacer un agujero negro del tamaño de la Tierra, se requeriría una masa de 40 por 10 a la 35 gramos. Solo sería cierta la frase si los datos fuesen extremadamente pesados. El concepto clave que tenemos que pensar para nuestras máquinas es que aprenden por medio de los datos. Nosotros almacenamos datos de entrada en gran cantidad en la mayoría de los casos. De todos modos, eso no es un paso demasiado grande para ponerlo en términos de comportamiento humano y hablar sobre aprender por medio de la experiencia. Con suerte, todos estamos de acuerdo en que los humanos y otros animales pueden mostrar comportamientos que etiquetamos como inteligente, aprendiendo de la experiencia. El aprendizaje es lo que nos da flexibilidad en nuestra vida. El hecho de que podemos ajustarnos y adaptarnos a las nuevas circunstancias y aprender nuevos trucos. Las partes importantes del aprendizaje radica en recordar, adaptar y generalizar. Reconocer que la última vez que estuvimos en esta situación, probamos alguna acción en particular y funcionó. En caso de que no funcionó, intentamos algo diferente. La última palabra, generalizar. Se trata de reconocer la similitud entre diferentes situaciones, por lo que las cosas que se aplicaron en su lugar pueden usarse en otro. Esto hace que el aprendizaje sea útil, porque podemos usar nuestro conocimiento en muchos lugares diferentes. Por supuesto, hay muchos otros bits para la inteligencia, como el razonamiento y la deducción lógica, pero no nos preocupemos demasiado por ellos. Nosotros vamos a estar interesados en las partes más fundamentales de la inteligencia, enfocándonos en el aprendizaje y en la adaptación, y cómo podemos modelarlos en una computadora. También ha habido un gran interés en hacer que las computadoras razonen y deduzcan hechos. Esta fue la base de la mayoría de los primeros intentos por desarrollar la inteligencia artificial, y a veces se conoce como procesamiento simbólico, porque la computadora manipula símbolos que reflejan el entorno. Por el contrario, los métodos de aprendizaje automático a veces se llaman subsimbólico, porque no tienen símbolos o la manipulación simbólica está involucrada. El aprendizaje automático, o más conocido como Machine Learning, se trata de hacer que las computadoras modifiquen o adapten sus acciones para que estas acciones sean más precisas. Imagina que estás jugando Scrabble contra una computadora. Al principio podrías estar ganando a la computadora, pero después de muchos juegos, esta computadora comienza a ganarle.
hasta finalmente convertirse en una máquina imbatible. Cambias la estrategia para vencerlo de una manera distinta y funciona, pero la máquina vuelve a aprender de la experiencia y se hace más compleja de vencer, y así sucesivamente haciendo uso de Machine Learning. En la última década más o menos, que la multidisciplina inherente del Machine Learning ha sido reconocida. Combina ideas de la neurociencia, biología, estadística, matemática y física para hacer que las computadoras aprendan. Hay una fantástica prueba de existencia de que conseguir ese aprendizaje es posible. Para el aprendizaje automático se requiere estructurar algoritmos y su grado de dificultad varía en relación a la complejidad polinómica, que hace referencia al tamaño del conjunto de datos. Esta complejidad se divide en dos partes: la complejidad del entrenamiento y la complejidad de aplicar el algoritmo entrenado. El entrenamiento no ocurre muy a menudo y no suele ser a tiempo crítico, por lo que puede llevar más tiempo. Sin embargo, a menudo queremos una decisión sobre un punto de prueba rápidamente, y el problema es que existen muchos puntos de prueba cuando un algoritmo está en uso, por lo que necesita tener un bajo costo computacional. Tipos de aprendizaje automático. Aprendizaje supervisado. Consiste en un conjunto de ejemplos de entrenamiento con las respuestas correctas. Objetivos. Siempre está basado en este conjunto de entrenamiento. El algoritmo generaliza para responder correctamente a todas las entradas posibles. Esto también se llama aprender de los ejemplares. Aprendizaje no supervisado. No se proporcionan respuestas correctas. En este caso, el algoritmo trata de identificar similitudes entre las entradas, para que las entradas que tienen algo en común sean categorizados juntos. El enfoque estadístico para el aprendizaje no supervisado es conocido como estimación de densidad. Aprendizaje reforzado. Este tipo de Machine Learning se encuentra en algún lugar entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El algoritmo recibe información cuando la respuesta es incorrecta, pero no se le dice cuál es la solución. De esta manera, tiene que explorar y probar diferentes posibilidades hasta tener la capacidad de dar con la respuesta correcta. El aprendizaje reforzado a veces se le suele llamar aprender con un crítico, debido a que el monitor califica la respuesta, pero no sugiere mejoras. Aprendizaje evolutivo. La evolución biológica se puede ver como un proceso de aprendizaje biológico. Los organismos se adaptan para mejorar sus tasas de supervivencia y la posibilidad de tener descendencia en su ambiente. En este curso se considerará modelar estos tipos de aprendizaje automático, usando una idea de aptitud que corresponde a un puntaje del resultado de la solución actual. El tipo más común de aprendizaje es el aprendizaje supervisado, y este será el centro de atención como parte del inicio del curso. Aprendizaje supervisado. El caso mencionado en un principio es un claro ejemplo de aprendizaje supervisado. Existe un conjunto de datos que consta de un conjunto de datos de entrada que tienen datos de destino, que es la respuesta que el algoritmo debe producir. Generalmente, esto es escrito como un conjunto de datos X sub i,
T sub i, donde las entradas son x sub i y los objetivos son T sub i. Y el índice i sugiere que tenemos muchos datos indexados que se estarían haciendo recorrer del 1 a algún límite superior n. Tenga en cuenta que las entradas y los objetivos están escritos en negrita para así dar el significado de vectores, ya que cada pieza de datos tiene valores para varias características diferentes. En próximas lecciones se explicará en mayor detalle. Si tuviéramos ejemplos de todos los posibles datos de entrada, podríamos juntarlos en una gran tabla de consulta y no habría necesidad de ejecutar Machine Learning en absoluto. Para que el Machine Learning sea mejor, el algoritmo tendría que producir salidas sensibles para las entradas que no fueron encontradas durante el aprendizaje. Esto también tiene el resultado de que el algoritmo puede tratar con ruido. El ruido está referido a pequeñas imprecisiones en los datos que son inherentes a la medición de cualquier proceso mundial real. Ahora se dejará más claro que se entiende por generalización. Regresión. Supongamos que le he dado los siguientes puntos de datos y le he pedido que me diga el valor de la salida, que llamaremos y. Para este caso de ejemplo, tanto x como t e y se consideran escalares. En el gráfico superior izquierdo se presenta algunos puntos de datos de un problema de muestra. Abajo a la izquierda, dos posibles formas de predecir los valores entre los puntos de datos conocidos, conectando los puntos con líneas rectas o usando una aproximación cúbica, que en este caso pierde todos los puntos. En el gráfico superior derecha y abajo se muestran dos aproximados más complejos que pasan a través de los puntos. El gráfico inferior es bastante mejor que el superior. Continuando con la idea de ejemplo, supongamos que se le ha entregado un valor de x igual a 0.44 y revisa que en la tabla de datos no se encuentra el resultado de y para este dato. Entonces, se ve obligado a encontrar alguna manera de predecir el valor que se requiere. Usted asume que el valor proviene de algún tipo de función y buscas la manera de descifrar cuál es esa función. Entonces, así podrás dar con el valor de salida y para cualquier valor dado de x. Esto se le conoce como un problema de regresión. En el área de la estadística, esto se logra ajustando una función matemática que describe una curva, para que la curva pase lo más cerca posible de todos los puntos de datos. En general, es un problema de aproximación de funciones o interpolación. Calcular el valor entre los valores que conocemos. El problema radica es cómo determinar qué función elegir. El gráfico que se ha presentado tiene estrecha relación con los datos de esta tabla. El gráfico de la parte superior izquierda muestra un gráfico de los 7 valores de x e y en la tabla, mientras que el otro gráfico de abajo muestra diferentes intentos para ajustar una curva a través de los puntos de datos. El diagrama de abajo a izquierda está mostrando dos posibles respuestas encontradas al usar líneas rectas para conectar los puntos. En cambio, lo que sucede si tratamos de usar una función cúbica. La gráfica de arriba a la derecha muestra lo que sucede cuando tratamos de hacer coincidir la función usando un polinomio diferente. Esta vez de la forma ax elevado a 10. Y finalmente, el gráfico de abajo a la derecha
muestra la función y es igual a 3 seno de 5x. ¿Cuál de estas funciones elegirías? La aproximación en línea recta probablemente no es lo que queremos, ya que no nos dice mucho sobre los datos. Sin embargo, la trama cúbica en el mismo conjunto de ejes es terrible. No llega a ninguna parte cerca de los puntos de datos. ¿Qué hay de la trama en la parte superior derecha? Parece que pasa por todos los puntos de datos exactamente, pero es muy ondulado. El gráfico correcto es el que está ubicado en la parte inferior derecha, ya que los datos se hicieron con la función seno. Pero en este caso, el algoritmo no lo sabe, y las dos soluciones en él ambos tienen el mismo aspecto. La única forma en que podemos decir qué solución es mejor es probar que también generalizan. Seleccionamos un valor que se encuentra entre nuestros puntos de datos. Usamos las curvas para predecir su valor y ver cuál es el mejor. Esto nos dirá que la curva inferior derecha es la mejor para este ejemplo. Una cosa que nuestros algoritmos de aprendizaje automático pueden hacer es interpolar entre puntos de datos. Esto podría no parecer un comportamiento inteligente o incluso muy difícil en 2 dimensiones, pero es bastante difícil en espacios dimensionales superiores. Los algoritmos están aprendiendo por nuestra definición. Si se adaptan para que mejore su rendimiento, y es sorprendente la frecuencia, los problemas reales que queramos resolver se pueden reducir a problemas de clasificación o regresión. Clasificación. El problema de la clasificación consiste en tomar vectores de entrada y decidir cuál de estas n clases pertenecen, basados en el entrenamiento de ejemplares de cada clase. El punto más importante sobre el problema de clasificación es que es discreto. Cada ejemplo pertenece precisamente a una clase, y el conjunto de clases cubre todo el espacio de salida posible. Estas dos restricciones no son necesariamente realistas. A veces, los ejemplos pueden pertenecer parcialmente a 2 diferentes clases. Hay clasificadores difusos que intentan resolver este problema, pero no hablaremos sobre ellos a lo largo de este curso. Además, hay muchos lugares donde es posible que no podamos categorizar cada entrada posible. Por ejemplo, considera una máquina expendedora, donde usamos una red neuronal para aprender a reconocer todas las monedas diferentes. Entrenamos al clasificador para que pueda reconocer todas las monedas de Nueva Zelanda. Pero, ¿qué ocurriría si se colocara una moneda británica en la máquina? En ese caso, el clasificador lo identificará como la moneda de Nueva Zelanda, que está más cerca de ella en apariencia, pero esto no es realmente lo que se quiere. Más bien, el clasificador debe identificar que esta moneda no pertenece al grupo. Esto se llama detección de novedad. Por el momento asumiremos que no recibirá entradas que no podamos clasificar con precisión. Consideremos cómo configurar un clasificador de monedas. Cuando la moneda se empuja en la ranura, la máquina toma algunas medidas de eso. Estos podrían incluir el diámetro, el peso y posiblemente la forma, y son las características que generarán nuestro vector de entrada. En este caso, nuestro vector de entrada tendrá 3 elementos, cada uno de los cuales será un número que muestra la medida de esa característica. Por ejemplo, para representar la forma, una alternativa podría ser 1 igual a círculo, 2 igual a hexágono, etc. Por supuesto, hay muchas otras características que podríamos medir. Si nuestra máquina expendedora incluyera una absorción atómica espectroscópica, entonces podríamos estimar la densidad del material y su composición. O si tuviéramos una cámara,
Podríamos tomar una fotografía de la moneda y alimentar esa imagen en el clasificador. La cuestión de qué características elegir no siempre es fácil. No queremos utilizar demasiadas entradas, porque eso haría que el entrenamiento del clasificador tome más tiempo. Y además, a medida que crece el número de dimensiones de entrada, aumenta el número de puntos de datos requeridos. En las imágenes que se muestran en la diapositiva, en la parte superior se muestran las monedas que serían clasificadas provenientes de Nueva Zelanda. El gráfico ubicado en la parte izquierda se observa un conjunto de límites de decisión en línea recta para un problema de clasificación. En cambio, el gráfico derecho observamos un conjunto alternativo de límites de decisión que requiere que una línea no sea recta. Es importante, para este caso de ejemplo, de que podamos separar las clases de manera confiable en función de esas características. Por ejemplo, si tratamos de separar monedas basadas solo en el color, no llegaríamos muy lejos, porque las monedas de 20 y 50 son de plata y las de 1 y 2 son de bronce. Sin embargo, si usamos color y diámetro, podemos hacer un buen trabajo para resolver la problemática de clasificación de monedas de Nueva Zelanda. Hay algunas características que son completamente inútiles. Por ejemplo, sabiendo eso de que la moneda es circular, no nos dice nada acerca de las monedas de Nueva Zelanda, ya que todas son circulares. En otros países, sin embargo, podría ser muy útil. Hasta aquí finaliza el primer capítulo introductorio. Para la próxima lección se abordará una temática de preliminares para que se puedan adaptar de mejor manera cuando entremos de lleno a todo lo que respecta a Machine Learning. Gracias por su atención. Si el canal les ha gustado, no duden en suscribirse. Nos vemos.